Salam aleikum, aleikum en sala. Le habla José Ramos en el Sendero del Palo Monte. El tema que voy a hablar esta noche es los libros en el Palo Monte. A través de YouTube yo he escuchado distintos tatas del Palo Monte, Brillumba, Quimbiza, las ramas que están relacionadas con el Palo Monte, diciendo constantemente que los libros que hay tanto en la internet como en las librerías sobre el palo monte o palo mayombe, que son facendas, que son libros que realmente tienen información falsa, que no representa realmente lo que la religión tiene, que básicamente está basado en especulaciones y pues yo tengo una visión muy distinta a estos youtubers del palo monte y del palo mayombe, porque es interesante que la gente que ha escrito, que ha hecho libros sobre este tema, son personas que han ido a la fuente básica del conocimiento del Palo Monte, que son los yayas que vivieron en Cuba hace muchos años atrás. Una de las grandes exponentes de este tema, yo sé que a algunos tatas no les gusta mencionar esta persona, pero es Lidia Cabrera. Lidia Cabrera es una intelectual que es la única, para que lo sepan, porque muchas veces no leen, no investigan. Lidia Cabrera fue la única mujer que se le permitió hacer un libro sobre la sociedad abacuá. La sociedad abacuá, como todo el mundo sabe, es una sociedad masculina que no permite la entrada de damas. Y los sacerdotes de la sociedad abacuá le permitieron a Lidia Cabrera entrevistar a sacerdotes de esta sociedad secreta y escribir uno de los libros únicos que yo he visto sobre el tema de la sociedad abacuá. O sea, Lidia Cabrera ha escrito lo que se considera la Biblia o un libro requisito. Aquí en Puerto Rico, muchos santeros, muchos paleros recomiendan el libro El Monte, que es un libro que no está basado meramente por especulaciones. Es que Lidia Cabrera recogió la tradición oral de Cuba, especialmente de los santeros y los paleros, de los iniciados en la religión, que vivieron muchos años atrás, que no es como ahora que hay muchos tatas diciendo disparate por ahí. Lidia Cabrera tuvo la confianza de entrevistar a estas personas que eran reconocidas dentro de la religión y realizarle una entrevista informándole acerca de las tradiciones, por ejemplo, de la cultura yoruba y de la cultura de Bantú del Palo Monte. Un libro excelente, incluso le llaman le llaman la Biblia en algunos, por ser un libro que recoge un montón de sabiduría y conocimiento, o sea que no es basura lo que está escrito ahí. Usted tiene que detenerse a leer ese libro. No es que ese libro va a decir secretos bien profundos de la religión, porque hay cosas que no van a aparecer en ese libro. Pero lo que ella escribe ahí está basado en la tradición oral, que todas estas religiones se basan en la tradición oral, porque los antiguos tatas no escribían nada. Todo era transmisión oral a sus ahijados, a sus enguellos, o sus aleyos, o aquellas personas iniciadas en la religión. O sea, es importante que a todos esos tatas que hay por ahí, que antes de estar tirándole piedras y hablando mal de Lidia Cabrera, pónganse a leer las obras de Lidia Cabrera. Ella es una autoridad en ese tipo de estudios de estas religiones.
Usted puede ir a la Universidad de Puerto Rico, a las universidades de Miami, a donde usted quiera, y el nombre de Lidia Cabrera va a salir en todos lados cuando se habla de cultura africana y de todas las tradiciones. Uno de los mejores estudios de cabildo lo hizo ella, de los cabildos en Cuba, de los esclavos cubanos que vinieron de África. El sincretismo religioso, ella lo explica excelentemente bien. Cómo hubo en un momento una fusión entre llamarle a Changó Siete Rayos o a Yemayá Madre Agua. Eso no viene por accidente. Fueron unas situaciones culturales que se dieron en esa época en los cabildos. Y hay gente aquí que la está pensando por la nueva. Eso viene toda esa situación viene desde los criollos cubanos descendientes de los africanos. Porque en una hacienda vivían yorubas y vivían congo, bantú. Y muchas veces las personas no leen historia. Yo he oído gente hablando disparate y tienen que estudiar la historia cubana y especialmente la historia de la esclavitud en Cuba y en el Caribe. ¿Ok? Estoy hablando de Lidia Cabrera. A mí un palero que me diga que no ha leído Lidia Cabrera, pues, no, usted debe leer a Lidia Cabrera. Aunque usted difiera de ciertas cosas que escribe en el libro. Pero ese libro no está escrito porque ella se lo inventó en el aire. Ella hizo entrevistas a paleros y a santeros en una tradición oral, que es la mejor forma de recoger la historia de estas prácticas religiosas en Cuba específicamente. Para culminar, tengo que hablar de Natalia Bolívar Pagán. Excelente libro que también hay muchos paleros y santeros que no han leído. Y hay que decirlo. Tacuén de Yaya y las reglas de Palo Monte. Eso es un bestseller dentro de esto. Porque Natalia Bolívar Pagán no es meramente, ella es una gran intelectual, una persona de conocimientos antropológicos en Cuba. Estuvo en la Universidad de La Habana. Pero lo más importante aquí es que ella es iniciada en la religión, tanto en la yoruba como en el palo. O sea, que no es una persona extraña a la religión. O sea, ella está escribiendo su experiencia. Tacuén de Yaya y la regla de Palo Monte es un libro que te puede hablar de dónde surge la brillumba, de dónde surge la regla chamalonga, de dónde surge la regla quimbisa y de dónde surge la regla conga y te explica la situación, cómo es que surgen las primeras engangas en Cuba. Por lo tanto, es lectura obligatoria. Y eso, y los que han hablado de los libros, hay libros que son facendas, yo no puedo entender libros que son, el tipo escribió y puso 20 embustes ahí, todo el mundo se lo creyó. Pero yo estoy hablando de Natalia Bolívar Pagán, reconocida, una persona que ha sido premiada internacionalmente por sus aportaciones a la cultura cubana, y Lidia Cabrera. Yo no estoy hablando de dos personas extrañas dentro del mundo intelectual universitario. Son personas reconocidas, personas que fueron a la mata de las culturas africanas a estudiar esto. Ellos no están escribiendo del aire porque me lo inventé, no, y ellos tuvieron sus padrinos, ellos, estas escritoras se empaparon bien de los grandes tatas y los grandes babalaos y santeros de la religión para escribir sus libros. Eso es importante. Yo le pido a esos tatas que están por ahí, que están perdidos, que dicen disparates de la religión, que no saben la historia de Cuba, ¿ok? La historia de la esclavitud de Cuba, y se tienen que estudiar la tradición de los cabildos en Cuba.
Porque hablan un montón de cosas, pero no saben mucho de este aspecto que es importante para tú comprender la religión que tú practicas. Salam aleikum, aleikum salam.